Voy a dar una breve introducción del libro La Casa de los Conejos. Este libro, o novela, fue escrito por Laura Alcoba, que relata la historia de su infancia durante la dictadura militar de Argentina. El libro aborda temas como el miedo, la opresión, la resistencia, la memoria y también la búsqueda de la identidad de aquellas personas. Todo esto dentro de un contexto turbulento dentro de Argentina. La peculiaridad que tiene este libro es que ella va contando lo que vivió junto a su familia, pero dentro de la visión de una niña de alrededor de 7 años. Te ofrece una visión íntima y conmovedora de lo que fue la vida de ella bajo un régimen represivo. Ahora voy a dar una opinión al respecto del libro, que la verdad me parece bastante interesante, la forma en que la autora cuenta este relato, siendo que verdaderamente esto pasó y fue una situación real, lo que lo hace más interesante, y también siendo que es la visión de una niña, de un menor, de una persona muy pequeña, por lo que es algo chocante para el lector ver cómo esta niña tiene implementado ese estilo de vida que mantiene a lo largo del libro, como por ejemplo que considera normal cosas que no deberían de serlo para su edad, como el hecho de que tenga que cambiar su identidad o que constantemente tenga que hablar con gente y no poder contar nada de su vida, o también tener que cambiar de locación. Con esto me refiero a que tenga que vivir en bastantes lugares. Al final se termina estableciendo en un lugar, pero de igual forma debe ser bastante chocante tener este pensamiento implementado en la visión de una niña. Y lo que va pasando en el libro también nos deja en claro que al fin y al cabo, ella es una niña porque tiene, o bueno, ella quiere tener sus muñecas, su ropa, también quiere probar a enamorarse en algún punto, eh, y son cosas completamente normal, y me gustaría ver la opinión que tienen mis compañeros al respecto de este libro o de lo que abarca este libro al respecto de la mentalidad de la autora. Bueno, mi opinión sobre el libro y la historia que relata es, es la misma que dijo mi compañero Simón, de cómo está bien relatado la- esa situación desde el punto de vista de una menor que se supondría que no debería estar viviendo ese tipo de cosas. Yo quería resaltar cómo la protagonista en ciertas partes del libro demuestra señales de frustración debido a la situación en la que estaba viviendo. Un buen ejemplo de eso es cuando le regalan un gato. El gato, al ser muy pequeño, quiere jugar con la nena y bueno, la nena lo tira contra una pared, contra la pared, golpeándolo y lastimándolo. Eso se podría interpretar como una señal clara de frustración que tiene la niña debido a esa situación que no la deja vivir una infancia normal como viviría cualquier otro niño en esta época, por ejemplo. Y que ella tuvo que madurar a una temprana edad debido al contexto de la dictadura. Y eso es mi opinión. Ahora, ahora dejo la opinión a Ana. Bueno, en el libro la autora habla sobre el concepto del azar, que aparece, por ejemplo, cuando hace el crucigrama en el que pone la palabra azar con una falta de ortografía. Esta palabra
le permitió comprender que ella no elige su forma de vida, ya que si pudiese hacerlo, ella elegiría la casa con tejas rojas. El problema del azar es que en este caso es, sería como un juego de niños, que no puede sostenerse como explicación a la dictadura militar que estaba viviendo en ese momento. Por eso, la posible denuncia del ingeniero no puede considerarse azarosa, sino el resultado de las terribles torturas. Antes de terminar con el podcast, van a escuchar algunas entrevistas de familiares que vivieron o recuerdan cosas de la época de la dictadura militar. Soy Mari y bueno, yo voy a contar de que cuando yo era chica, más o menos, habré tenido 12, 13 años más o menos, andaban los militares y yo estaba sola con mis hermanos, yo era la más grande, yo cuidaba a mis dos hermanos, mi mamá y mi papá trabajaban, entonces estábamos solos y entraron los militares a mi casa. Y bueno, entraron ellos y nosotros salimos afuera. Y bueno, revisaron un poco y todo y yo tenía miedo porque también había fotos en mi casa que eran de Perón, que eran de mi papá, pero no nos dijeron nada y se fueron ellos y siguieron revisando las otras casas. Lo que sí en las otras casas después nos enteramos que revolvieron todo, tiraban ropero, las camas las daban vuelta, todos los muebles los daban vuelta, todo se revisaba. En mi casa no, debe haber sido porque nosotros éramos chicos. Y bueno, también lo que yo me acuerdo ese tiempo era de que cuando a veces hacían racia, los pibes sabían estar en las esquinas, ¿sí? Pasaban y los llevaban nomás, se los llevaban y ese tiempo se usaba mucho el pelo largo de los pibes. Y bueno, cuando los llevaban a donde, la parte donde los llevaban, los pelaban. Algunos los pelaban todo, algunos los pelaban la mitad de la cabeza. Y yo me acuerdo que a mi primo lo llevaron, mi primo era chico todavía y lo llevaron. Y él tenía el pelo largo y le cortaron el pelo, pero le cortaron la mitad del pelo, una mitad de la cabeza. Lo pelaron una parte de la mitad y la otra no. Me acuerdo eso. También me acuerdo cuando yo vivía en Berazategui y bueno, en la 14 pasaban los camiones llenos de militares y bueno, a uno le daba miedo, pero eso. Soy Jorge, eh, soy de Mendoza. Ahí conocí cuando entraron ellos los militares. Iba por la calle y los paraban. Yo iba a trabajar a una bodega y, y ahí entraron ellos, lo- los, pedían los documentos y los números de documentos y se fueron al casillero de donde entraban y marcábamos la tarjeta y concedía todo y bueno, y ahí se fueron. Después cuando vine acá a Buenos Aires, yo viajaba a San Miguel, tomaba un colectivo y cuando llegamos a un lado lo paraban al colectivo y lo hacían bajar a todos y de ahí los hacían poner contra el colectivo y los revisaban todos, los palpeaban todos. Y de ahí como no pasaba nada, todo bien, lo dejaban subir y viajábamos. Bueno, mi nombre es Andrés. En ese tiempo de los militares era muy chico, pero recuerdo muchas cosas. Sé que la última dictadura empezó el 24 de marzo de 1976, el golpe militar, y en ese momento empezó a presidir la Argentina Jorge Rafael Videla. Se recuerda como a la última dictadura como la más sangrienta por el tema de los desaparecidos, los 30.000 desaparecidos que hasta el día de hoy lo discuten. Bueno, muchas historias. Se quería
terminar la ideología de los chicos, de los estudiantes con terror, digamos. Los militares querían infundir el terror, secuestraban gente, torturaban gente, incluso hay museos como el ESMA, la Escuela Militar Argentina, donde era llevada la gente ahí y torturada. Muchas veces no aparecían más. Y muchas historias. Yo siendo chico veía fotos de cadáveres, digamos, todos con balas, tanto de subversivos como de gente que estaba haciendo la colimba, que morían injustamente. Bueno, los militares infundieron el terror para terminar con esto, con los montoneros, con los subversivos. Y bueno, recuerdo historias, yo siendo muy chico, que escuchaba de mis padres, de mis hermanos, que ellos salían a trabajar y venían y bueno. Por ejemplo, un hombre de acá atrás, cerca de casa, esperando el colectivo, vestido de policía, se iba a trabajar y pasó un auto y lo mataron por matar, por ser policía. Bueno, después los militares buscaban a esta gente y a veces se llevaban a gente que no tenía nada que ver y no aparecía más. Otros aparecían. Y bueno, sé que bueno, viendo la tele veía cómo Jorge Rafael Videla hablaba en cadena nacional. Después, bueno, muchas cosas no se pueden decir, porque hay que ver si eran verdad o no. Por ejemplo, el caso de un camión de carnicero que apareció lleno de cadáveres. Esa historia la escuché desde muy chico y hace poco un compañero de trabajo, un hombre grande, me la confirmó. Ahí donde hoy en día es la autopista de Buenos Aires-La Plata. Gracias a Dios, hoy en día vivimos en paz, porque la dictadura terminó después de la guerra de Malvinas, llegando a la democracia con Raúl Alfonsín, ¿no? Por el lado de los subversivos, hay historias que ellos, por ejemplo, secuestraban a una persona que era armera, que sabía de armar armas, de reparar armas, se las llevaban con ellos, arquitectos que sabían diseñar o diagramar cómo estaba construido un regimiento para invadirlo. Muchas cosas, muchas historias. Por ejemplo, en Villa España, enfrente de la casa de mi cuñado, en la avenida Andalucía, era en ese tiempo, hoy en día es la 152, 153. Los militares vinieron caminando 5 cuadras, golpeando casa por casa, porque sabían que vivía una familia de montoneros ahí. Cuando llegaron enfrente de la casa de mi cuñado, abren la puerta, golpean, abren la puerta a los montoneros y empieza el tiroteo. Bueno, ahí muere toda la familia esa y 2 o 3 con Cristo, porque siempre iban los que hacían la colimba también. Acá en el barrio se llevaron al papá de un compañero mío en ese tiempo, que era cerrajero, nunca más apareció y nunca se supo por qué se lo llevaron los militares. Por eso digo, secuestraba gente, los militares y los montoneros, extremistas, como se los llamaban en ese tiempo.